¿Qué tal a todos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más, una semana más a Resacón Deportivo, noveno programa de la temporada. No es tan completo como el anterior, porque el anterior, la verdad, os agradezco muchísimo el apoyo antes de nada, de hacer la intro, porque ya lo puse por LinkedIn, lo habéis visto por redes sociales, que a nivel estadístico ha sido impresionante. Todos los vídeos en Instagram, todos los reels han superado las 1500 visitas o incluso las 2000. En TikTok hemos tenido algún que otro vídeo con casi 70.000 visitas. Y la gran mayoría han superado las 2000, 2500. Y de media, por ese vídeo de 70.000 visitas, pues la media ha sido espectacular, así que os agradezco muchísimo la cantidad de seguidores que han crecido bastante, sobre todo en TikTok, que es más fácil obviamente crecer en cuanto a seguidores, y luego en Instagram, que os ha costado un poquito, pero bueno, estoy bastante contento con lo que es la semana pasada, que el podcast saliese muy bien. De hecho, el podcast aquí en YouTube y en Spotify creo que ha sido el segundo podcast más visto de la temporada, solo por detrás creo que del tercero, del cuarto, si no recuerdo mal, o del quinto o algo así. Así que os lo agradezco muchísimo, la verdad. No prometo hacerlo igual de bien, yo siempre lo intento hacer de forma natural, lo que pienso, etcétera, siempre lo veréis aquí en el podcast, así que eso no va a fallar esa naturalidad. Y esperemos que vaya hacia arriba antes de que acabe el año, que tengo muchísimas ganas de esos últimos episodios en el que no van a haber tanto fútbol, habrá más baloncesto y hablaré un poco más de lo que ha pasado este año, porque os lo prometí, yo me acuerdo que lo prometí cuando empecé la guía NBA y no os lo subí, no estaba preparado para subirlo, entonces en el episodio final de año de este podcast, pues os lo subiré. A ver si me da tiempo a editar todos los shorts y todo eso. Me espera un lunes 29 bastante ajetreado de editar y todo eso, porque seguramente pase el fin de año fuera de casa, lo más seguro. Así que tranquilos, que tendréis el podcast, obviamente, para ese día 29, segurísimo, la verdad. Ya sabéis que yo, por la mañana o donde sea, si tiene que ser en la calle, me da igual, lo subo. Y eso, básicamente. O sea, que lo subiré y lo tendréis cada semana a las 8 de la tarde, como siempre. Pero bueno, después de esta intro de 2 minutos 40 segundos, en el que tenía que un poco explicar cómo ha sido esta última semana, que ha sido muy positiva. Hay que hablar de fútbol, hay que hablar de la Champions, hay que hablar del Madrid, sobre todo estos vídeos tan famosos, pues ha habido bastante controversia sobre quién es el culpable de esta situación. Xabi Alonso, que se libró ayer domingo de ser, por así decirlo, despedido, está ahora mismo en la cuerda floja después de la derrota contra el City, que la analizaremos obviamente, y analizaremos también ese partido contra el Alavés, en la que el partido fue, ya os hago un poquito de titular, un partido trabado, lleno de minas, en el que se vio todavía que hay muchas carencias en ese equipo, pero luego lo comentaremos. También hablaremos del Barça, obviamente, que no ganó tan de forma contundente a Eintracht y a Osasuna, pero les sometió bastante y consiguió 2 victorias pero que muy importantes, especialmente porque el Madrid se puede dejar puntos esta semana, porque este sábado, si no recuerdo mal, o este domingo, juega contra el Villarreal en la Cerámica, así que, pues bueno, sí, creo que es en la Cerámica, sí. Y puede ser una gran oportunidad para irse al parón con 6 o con 7 puntos de ventaja, dependiendo de lo que suceda esta semana, pero nos centraremos en ese partido del Eintracht y del Osasuna. También hablaremos un poquito del Atlético de Madrid, la verdad. Esta buena semana que ha tenido, la verdad. Me sorprendió bastante que ganase en Eindhoven, luego lo comentaremos, aunque también dejó un partido gris contra el Valencia, que, seamos sinceros, el empate era lo más justo. Para mí, obviamente, pero bueno, eso ya lo comentamos. Hablaremos también de Premier, muy poco, la verdad. Serie A, Bundesliga, League One. También hablaremos, obviamente, como digo, de la Champions. Y hablaremos un poquito también de Euroliga. Baloncesto lo pasaré bastante muy de pasada. Y me centraré en el tenis, porque sí, ha habido pádel, ha habido las finales en Barcelona, las Barcelona Finals de Premier Padel.
en la que me he visto todos y cada uno de los partidos. Ha sido una locura, la verdad. Y luego ya en la sección de tenis lo haré más, lo desarrollaré más, pero gracias, no sé quién ha sido la persona en Red Bull que ha contratado, que ha tenido la brillante idea de contratar de nuevo a Lala Alzueta para las finals, de verdad. Muchísimas gracias a la persona que se le haya ocurrido la brillante idea de hacerlo. Muchísimas gracias, de verdad. Porque, de verdad, o sea, Lala Alzueta y el pádel son un binomio increíble, la verdad. Ya luego lo desarrollaré y tendré una reflexión, ya que soy periodista, titulado periodista, pues haré una reflexión sobre lo buenos periodistas y los buenos narradores que tenemos en España. Ya no solo los grandes famosos, sino también gente debajo del radar que pide paso y en diferentes categorías deportivas, en diferentes deportes. Con lo cual es una cosa que hay que agradecer muchísimo y tener tantos referentes en el mundo del periodismo, ya no solo los Manolo Lama, los Carlos Martínez, etcétera. También tener esta gente que se merece el reconocimiento que merecen estos que han tenido una trayectoria tan larga en televisión y en radio. No hablaremos de motor, aunque sí que aquí lo voy a decir un poquito en la intro. Han habido rumores de que Pedro Acosta puede que se vaya a Ducati en 2027 con el cambio de reglamento. Veremos si se suelta ese bombazo durante esta semana. La semana que viene lo hablaré porque tengo ganas de hablarlo, porque puede la Silly Season de 2026 o sea, ya habría empezado en pleno 2025, o sea, ese baile de sillas que tanto nos gusta y que tantos comentarios, tantos cambios pueda haber en una temporada, y parece que lo más importante va a ser los cambios que van a haber en 2026, más que en el propio campeonato, que espero que sea interesante, y esperemos que haya mucho cambio y que veamos un campeonato más competitivo. Sin más, después de esta intro un poquito más larga de lo habitual, la que tenía que tratar bastantes temas, vamos allá con el fútbol. Bueno, como he dicho, toca fútbol, toca la sección del fútbol, perdón, también es que de verdad, o sea, el problema que tengo al grabarlo por la mañana es que desayuno media hora antes de grabar el podcast y me entran ahí como una especie de... Joder, me entran ahí que tengo que soltarlo de verdad, no sé, o sea, estoy ahí, tengo el desayuno aquí en la garganta, la verdad, ahí un poco en el esófago. Pero bueno, toca fútbol, vamos a hablar primero de la Liga eSports, vamos a dar prioridad un poquito a Españita, obviamente, vamos a dar un poco de prioridad, sin más dilación. Estos son los resultados de la jornada número 14, la jornada número 16, perdón, que se me pasaba. Real Sociedad 1, Girona 2, luego comentaremos los despidos de los diferentes entrenadores. Mallorca 3, Elche 1, Barça 2, Osasuna 0, Getafe 0, Real Club Deportivo Español 1, Sevilla 4, Oviedo 0, que está ahí mal en el gráfico, Celta 2, Athletic Club 0, Levante Villarreal fue aplazado, ahora lo comentamos, Alavés 1, Real Madrid 2, y hoy se juega el Rayo Betis a las 9 de la noche, y el partido más importante, por así decirlo, Atlético Valencia. Así queda la clasificación, en la que el Barça sigue siendo líder con 43 puntos, el Madrid les sigue de cerca con 39 después de ganar en Mendizorroza ayer, luego el Villarreal con 35 puntos, el Atlético, bueno, y que tiene un partido menos también, 2 menos incluso que Barça, Madrid, Atlético y Athletic Club. Atlético tiene 34 puntos, el Español, espectacular lo que está haciendo el Español, 30 puntacos. El Betis con 24, que tiene un partido menos que se juega hoy. Athletic Club con 23, Celta de Vigo, Sevilla, Getafe cierran ese top 10, ambos con 22 y 20 puntos. Y luego el Alavés, Rayo, que tiene un partido menos, Mallorca, Real Sociedad, Osasuna, Valencia cierran la permanencia, y luego Girona, Real Oviedo, Levante. Varias cosas en las que comentar. ¿Por qué no se ha jugado el Levante Villarreal? Para la gente que no es de Valencia, como yo. Ayer y hoy se han decretado alerta naranja y alerta roja, sobre todo ayer, que fue alerta roja en varios municipios de la Comunidad Valenciana.
Por lo tanto, las clases se han suspendido también hoy en algunos colegios, en algunos municipios, y eso afectó también a las competiciones. Es por eso que ya os hago un poco de spoiler, que el Valencia Basket, que jugaba ayer su partido contra el Zaragoza en la Liga Andesa, no lo pudo jugar, al igual que el Levante contra el Villarreal. Básicamente eso era lo que había que comentar. De hecho, también, si no recuerdo mal, el Dreamland Gran Canaria contra no sé qué equipo también se suspendió el sábado por mal tiempo en las Islas Canarias. Por lo tanto, ha habido una jornada bastante de suspensiones, al igual que también ha habido una jornada de despedir a entrenadores, con la derrota del Oviedo, de la contundente derrota del Oviedo contra el Sevilla 4-0. Se despidió a Carrión, no sé por qué se despidió a Paunovic, la verdad. Todos coincidimos en que fue un gran error. De hecho, es que en el momento en el que despidieron a Paunovic, no había ningún. O sea, no estaba en descenso. Por lo tanto, era una decisión un poco arriesgada. De hecho, me acuerdo perfectamente, como valencianista que soy, me acuerdo de ese 1-2 que ganó el Oviedo en Mestalla al Valencia, en un partido en el que creo que fue el partido que más cabreó y que más me cabreó a la afición valencianista, porque se pasearon como hijos de la grandísima, al igual que se pasearon en la semana pasada contra el Sevilla. Y luego también con la derrota de la Real Sociedad contra el Girona, me cago en la leche la Real Sociedad. O sea debería... O sea, para un favor que os pedimos, la Real, ganar al Girona, así os alejáis del descenso. Pues nada, pum, gana el Girona con doblete de Sigankov y despiden a Sergio Francisco, que era el entrenador del filial, si no recuerdo mal, de la temporada pasada, y seguramente asciendan al entrenador del filial para hasta lo que queda de temporada. Yo sabía que la Real ya el año pasado ya dio síntomas de decadencia, y Manuel Alguacil se fue por eso, básicamente. Y luego después con esto, la plantilla es muchísimo, muchísimo peor. Durante estos últimos años sí que ha sido la cuarta o la quinta potencia en España, la sexta como muchísimo. Ha peleado bastante a Betis, Villarreal, Athletic Club en el tema de pelear por la Champions, pero el año pasado se quedaron fuera de Europa, quedaron novenos, décimos, y esta temporada están peleando por no descender, al igual que el Valencia, los Osasuna, etcétera, gente histórica, que bueno, ya se veía que eso, que el partido, que la Real había descendido en cuanto a la plantilla bastante. Y eso es el problema también de los equipos estos que no son Barça, Madrid, Atlético, que les cuesta mantenerse ahí en la cima. No sé si por las restricciones que tiene Tebas, por yo que sé, no tengo ni idea, la verdad, pero es muy complicado. El Villarreal lleva un par de años que está muy bien, quinto, cuarto, va a repetir seguramente el cuarto puesto, y quién sabe si el tercero. Eso ya lo descubriremos a final de temporada, porque ya lo dije hace un par de semanas con el tema Atleti, etcétera y todo eso. No quiero profundizar ni muchísimo menos, pero eso, hemos visto que en Champions el Villarreal muy mal, la verdad. De hecho, está prácticamente eliminado, a la espera de un milagro que no va a suceder, porque si no has ganado ni al Copenhague ni al Pafos, no vas a ganar ni al Leverkusen ni al Ajax. Ni de coña lo vas a ganar. De hecho, como veremos en la clasificación de la Champions, os hago un poco de spoiler, el Villarreal va penúltimo en la fase de liguilla con los mismos puntos el Kairat Almaty. Y luego el Athletic Club sí que está más cerquita, etcétera, más cerquita del top 24, pero como vemos en Liga, está siendo lamentable. Perdió contra el Celta este fin de semana, de forma muy merecida, la verdad. Y el Athletic Club, cuando se jueguen todas las jornadas, puede acabar en 10ª posición perfectamente, o sea, por detrás de incluso del Getafe. O sea, puede ser eso una hecatombe para el equipo de Ernesto Valverde. Y ya, sin más, vamos a comentar varios partidos. El primero, vamos a comentar un poquito el Barça, de manera cronológica, por así decirlo, aunque realmente el Atlético Valencia se jugó a las 2 de la tarde. De hecho, voy a empezar con ese partido, voy a hacerlo de manera cronológica. De hecho, me voy con el micro porque creo que tengo el boli por aquí, efectivamente. De hecho, voy a ponerme aquí con el boli, porque el boli mágico va a dar cátedra. Y vamos a dar cátedra sobre lo que fue el Atlético Valencia. Vale,
el Atlético un partido súper gris. O sea, yo creo que voy a dar un facto que creo que nos lo vais a comprar todos los que estáis escuchando o viendo este podcast. Si el Valencia este partido lo hubiese jugado con la plantilla de 2019, esa plantilla, esa gran última plantilla que tuvo el Valencia le casca 3 al Atleti. 3 o 4 incluso. Y se va tan tranquilo a casa sin encajar ningún gol. ¿Qué pasa? Que el nivel de plantilla es lamentable. Obviamente, 5 defensas, con todas las bajas en defensa que había. Copete, que hace un partido bastante malo. Fulquier lo pone de defensa. Pues obviamente se va a notar las carencias. Aún así, el Valencia compitió, porque recordemos que la última vez que puso 5 defensas fue en el Bernabéu y nos cascaron 4. Pero sí que es verdad que el Atlético venía muy cansado. También ese error del Cholo de haber confiado en los mismos 11 jugadores que puso en Eindhoven, que estarían reventadísimos, porque esa batalla fue una batalla en Eindhoven, luego lo comentaremos, pero fue física de cojones, o sea, fue un partidazo, la verdad. De hecho, para mí puedo decir que fue el partidazo de la jornada de Champions, sin ninguna duda. Luego lo comentaremos, pero tuvo telitas. Fue error del Cholo, confiar en los mismos hombres. Al final le salvaron los veteranos, la verdad, Coque y Griezmann. No voy a discutir en la polémica del manotazo ese que pega Griezmann después del control a lo de Dennis Bergkamp. Puede pitarse perfectamente, se la puede comer Griezmann, porque una cosa es proteger la bola y otra cosa es pegar manotazo en la cara de Fulquier. Pero bueno, tampoco voy a discutir muchísimo, porque el Atlético aprovechó sus ocasiones. Pero sí que es verdad que podría haber habido un empate perfectamente. Podría haber sido un empate perfectamente. Más que nada porque el Valencia tuvo sus ocasiones. Tiene al Hugo Duro. Tiene el gol de Lucas Beltrán. Tiene tiros también bastante importantes. Tiene un saque de falta que Hugo Duro la manda arriba después de un centro chut. De Rioja, si no recuerdo mal. Y tiene bastantes ocasiones. Aún así el Atlético obviamente tuvo más tiros a puerta, pero ganarle la posesión al Atleti en el Metropolitano, que sé que no importa mucho la posesión, pero ganarle la posesión y ya desde el primer minuto ya presionarles bien, etcétera, en forma decente, pero tener un bloque defensivo bastante bueno, me da buenas vibras. Espero no equivocarme, me da buenas vibras para este fin de semana, que ya lo visteis, que la semana pasada me chiné que flipas, porque yo pensaba que el Atleti nos iba a meter 4, os lo digo de verdad, pensaba que nos iba a meter 4. Entonces yo ya iba con la mentalidad de ganar al Mallorca este fin de semana, que, insisto, como lo dije la semana pasada, como no ganes al Mallorca, acabas el año en descenso. Porque, perdón por mis amigos o aficionados del Atlético de Madrid, pero el Girona puede ser un equipo que os puede sacar un empate esta semana. Porque juega Girona Atlético de Madrid, juegan en Montilivi. Obviamente voy a poner la mano en el fuego y voy a confiar en el Atlético de Madrid en que nos va a hacer un favor. Como somos clubes más o menos hermanos, como tenemos directivas un poco turbias, un poco lamentables, aunque sí que es verdad que el Atlético lo ha solucionado bastante este año con Mateo Alemán, pero sí que es verdad que espero que nos hagáis el favor, nosotros ganemos al Mallorca 1-0, 2-1, me la suda, y nos pongamos a 3 del descenso, porque seguramente empecemos el año perdiendo, porque nos vamos a Balaídos, y yo creo que en Balaídos nos van a cascar una paliza. Bueno, madre mía. El Claudio Giralde le va a explicar a Carlos Corberán cómo jugar al fútbol en Galicia, la verdad. Pero bueno, cerrando ya Atlético Valencia, eso, el partido para mí merecía un empate, la verdad. Y poquito más, la verdad, poquito más de lo que sacar. Partido bastante intenso en el que se vio bastante, como digo, el cansancio en el Atlético de Madrid, sobre todo por el error del Cholo de confiar en los mismos 11 jugadores que jugaron esa batalla, entre comillas, de Eindhoven. Cerramos Atlético Valencia, vamos con los dos grandes de España, Barça Osasuna y a la vez Real Madrid. Barça Osasuna, ya lo dije ya hace un par de semanas, qué importante que es Rafinha, es más importante de lo que creéis en este Fútbol Club Barcelona. Ya en el partido contra el Alavés de hace un par de semanas, ya te cambió al equipo.
En este contra los Osasuna, que vale que Rafinha no estaba en una posición, y estando en una posición que no es la suya, que estaba de media punta ante todas las bajas de Fermín, Dani Olmo, jugando con un 4-2-4, por así decirlo, porque estaba Rashford, estaba Ferran, estaba Lamine, estaba Rafinha, estaba un poco más como 4-2-3-1, pero en ataque podría ser un 4-2-4 perfectamente. Rafinha, sí que es verdad que no tuvo un partido excepcional, por así decirlo, pero las que tiene de peligro las marca. Y la efectividad a veces es muy importante, sobre todo en estos partidos en los que los Osasuna o equipos así como el Frankfurt, por ejemplo, le plantea una defensa muy buena al Barça y le complica bastante. Pero sí, todo esto, aparte de Rafinha, el desatascamiento que hace el Barça a través de Pedri es impresionante. Ayer, el sábado, se fue ovacionado de nuevo. Y con razón, la verdad, porque hubo una jugada, de verdad, que se me puso erecta, por así decirlo. Es un control que hace Pedri y luego hace un sombrerito hacia arriba, deshaciéndose de un rival, de verdad. De verdad, mira que yo dije hace un par de semanas, hace un 3 creo, que Vitinha era mejor que Pedri, pero es que son iguales, o sea, son los dos mejores centrocampistas, sí. Me alegra de que un español tome el relevo de Iniesta, que por cierto, hablando de Iniesta, es que como hilo los temas, de verdad. Iniesta estuvo tanto en el partido del Barça, como que por cierto se vio en Twitter una imagen de que se había dormido. Supongo que estaría más atento el domingo por la tarde viendo las finals en Barcelona. Más atento que el Barça. Pero aún así, Rafinha sí que tuvo bastantes ocasiones. Tuvo ocasiones no desde fuera del área porque, insisto, muy bien la defensa de los Osasuna, os lo digo de verdad. O sea, aguantó... Coño, pudo aguantar 70 minutos. Luego, el gol anulado a Lamine Yamal, o sea, el gol anulado a Ferran Torres por ese saque rápido que hace Lamine Yamal a Rafinha, en el que Rafinha está en fuera de juego. Si se llega a esperar medio segundo más Lamine, no era fuera de juego, pero obviamente es clarísimo el fuera de juego, no hay ninguna cosa. Y luego la polémica que mucha gente quiere ver, que es el gol anulado a Catena, en la que se puede llegar a ver, o se ve supuestamente que hay un pequeño empujón de Eric García que desestabiliza a Catena y que Catena hace que tire a Joan García al suelo. Para mí yo creo que es más tirada de Catena, más falta de Catena a Joan García que de Eric a Catena. Y si la gente que... Y obviamente sé que me vas a decir que, o sea, hay gente que diga que es falta de Eric García a Catena, etcétera. Vale, pues si para vosotros es la falta... O sea, si compráis, si os compro que es falta de Eric sobre Catena, vosotros me tenéis que comprar a mí, que luego lo comentaremos en el partido del Madrid, que hubo penalti de Asencio en el minuto 70 y pico a un remate que hizo un jugador del Alavés que la mandó fuera. Pondré la jugada por redes sociales, porque este clip seguramente salga. Si vosotros pensáis, si yo os compro que la falta de Eric, o sea, que hay falta de Eric sobre Catena y que era penalti, vosotros me tenéis que comprar que Asencio que hubo falta de Asencio. Porque es exactamente lo mismo. Hay un empujón que hace que se desequilibre a ambos jugadores que rematan. Obviamente no hay contacto. O sea, hay contacto, pero no suficiente. No suficiente para pitar penalti en ambas ocasiones. Y esa es la interpretación que tuvo el árbitro. Que priorizó la falta de Catena sobre Joan García, en la que por imágenes no se ve muy bien porque... luego también la crítica también de la liga, también el tema de imágenes, madre de Dios, se podéis haber metido más zoom a la supuesta falta de Eric García a Catena, que para mí no habían ni muchísimo menos, y luego que se ve claramente tampoco que hay falta de Asencio sobre que hay penalti de Asencio sobre... Es que no me acuerdo qué jugador del Alavés era, no sé si era Carlos Vicente. No, es que Carlos Vicente es el que pone el centro. Es el minuto 72, 73. No sé si era para Tony Martínez o para Lucas Boyé, que remata afuera, pero que le hace desestabilizarse un poquito y que hace engañar al árbitro en no pitar penalti de Asencio y en pitar más falta de Catena sobre Joan García. Aún así el Barça dominó, o sea, el Barça...
si hubiesen sido ese penalti, si le hubiesen concedido ese penalti, hubiese remontado. A ver, era en el 82, esa era la cosa. Yo creo que sí, porque si hubiese vuelto un partido un poco más loco, y el Barça tuvo también sus ocasiones, a pesar de que los Osasuna ya mostraba ya desde el 75, desde que metió el gol Rafinha, los símbolos o sea, signos de un poco ya de cansancio y de debilidad, por así decirlo. De hecho, muy bien, el primer gol del Barça es perfecto, porque Eric García ve muy bien a Pedri, que se desmarca un poquito fijando al jugador que tenía delante, desmarcándose un poquito hacia la parte izquierda de Eric García. Conduce Pedri, nadie le sale y le pasa el balón a Rafinha, le acompaña a Rafinha en la jugada. Y luego Rafinha ve que nadie le encima, retrocede y ¡pum! Ya está, tiro desde fuera del área. Lo intentó, me acuerdo un tiro que intentó en la primera parte o a principios de la segunda, que se le fue arriba o algo así, o la paró el portero fácilmente. Y en esa también con colaboración un poquito del defensa, pero ese disparo iba fuerte de pelotas, la verdad. Y lo que he dicho, Rafinha es muy importante, la verdad. Me sorprende que France Football, que ya ha perdido toda credibilidad para mí de forma personal, ya desde que no le dieron el balón de oro a Vinicius el año pasado, han tenido más disrespect, más falta de respeto este año, dejando a Pedri en el 11 y dejando a Rafinha en el 5. O sea, con la temporada que se han hecho ambos jugadores. Pero bueno, está claro que también France Football mira por el marketing y por los títulos, lamentablemente. Pero bueno, cerrando tema Barça, muy rápidamente, yo creo que el Barça obviamente mereció ganar ya desde el principio los Osasuna, pues tuvo alguna que otra ocasión a la contra, etcétera, pero se ha visto en estos dos partidos, luego lo comentaremos en la Champions, que se ha visto que el Barça ha mejorado en la solidez defensiva. De hecho, ha hecho más puntos a estas alturas que el año pasado, los mismos goles a favor, un poquito más de goles en contra, y 4 puntos más que el año pasado. O sea, es una locura. Y más que a raíz de esta último, o sea, a 15 de diciembre, cuando estoy grabando este podcast y cuando lo estáis viendo y estrenando, el Barça tuvo ese bajón de noviembre de perder en casa con Las Palmas, de perder en casa contra el Leganés, de perder a la semana siguiente contra el Atlético de Madrid en el Montjuic. O sea que tiene, y aparte que tiene una gran ventaja con respecto al Real Madrid, que insisto, se puede aumentar teniendo en cuenta que el Madrid juega en la Cerámica contra el Villarreal este fin de semana, aunque creo, si no recuerdo mal, que el Barça, al principio, antes de viajar a Arabia para la Supercopa de España, creo que juega contra el Villarreal en la Cerámica también. Por lo tanto, al igual que el Madrid puede perder puntos en la Cerámica, los puede recuperar si el Barça pincha antes de viajar a Arabia para la Supercopa de España, en la que, como sabéis, jugará Atlético Madrid, Athletic Club, Barcelona y Real Madrid, y lo estaremos comentando aquí en el canal. Sin más, el Barça, lo dicho, lo importante que es Rafinha y Pedri. Los demás, Lamine, muy bueno, Ferran, que es el máximo goleador, etc. De hecho, hay una estadística que el Barça es el único equipo en toda Europa que tiene a 4 jugadores con 5 o más goles en su respectiva liga. Tiene a Ferran con 11, tiene a Rafinha con 6, tiene a Lamine con 6 y con 8 tiene a Lewandowski. O sea que aquí respondo un poco a la frase, creo que dijo Luis Enrique, si no recuerdo mal, que prefiero tener a 4 jugadores que metan 10 goles y ganar títulos a meter a un jugador que mete 40 goles y no ganar ninguno. En este caso hablaba de Kylian Mbappé, que lo vamos a hilar perfectamente. Qué importante que es Kylian Mbappé. Hablamos ya ahora del Alavés Real Madrid. Mbappé, estando tocado, que no jugó contra el City, que ya en los primeros minutos se tocaba la rodilla, se tocaba ahí lo que es el liquidito ese, los líquidos que hay ahí en la rodilla. Con todas las alarmas, con lo que se jugaba Xabi Alonso, le saca las castañas del fuego de nuevo con una jugada en la que el partido de Bellingham, pero para mí, el mejor del partido para mí fue Rodrigo, lo digo de verdad. El compromiso defensivo que tuvo tanto Bellingham como Rodrigo, especialmente Rodrigo, en el que es clave en ese primer gol porque hace un compromiso defensivo increíble. O sea, parece que ha cambiado. Parece que yo era bastante reticente ante los comentarios que dijo Tchouaméni, que dijo Asensio antes del partido de Champions. Tchouaméni
y después, justo después del partido de Champions de esa derrota contra el City, Asensio, en la que tenía que cambiar la actitud de los jugadores, etcétera, yo era bastante reticente, porque habíamos visto, luego lo comentaremos también más detenidamente, pero el Bernabéu pitó más a los jugadores que al propio entrenador. Por lo tanto, yo pensaba que que las declaraciones de Tchouaméni, que las declaraciones de Asensio, etcétera, eran pura demagogia para bajar un poco los cabreos que tenían los aficionados del Madrid. Pero la verdad que el partido contra el Alavés, que es un partido trabadísimo, que se ve que el Madrid aún tiene muchas carencias y que a nivel defensivo, a pesar de que Valdepeñas lo hizo muy muy bien, tiene muchas carencias defensivas también por las bajas, pero sobre todo también por el tema defensivo, que tiene muchísimas carencias. Lo de siempre, lo que digo, lo del creador de juego en el centro del campo, que te haría desatascar todos los partidos. Insisto, lo que dije hace un par de semanas en la última jornada de Champions, antes de esta última semana. Qué importante sería Vitinha para este Real Madrid, con la que no sé si existe esa cláusula de 90 millones, esa cláusula de 90 millones, pero no sé si, pero en el caso de que existiera, no sé qué coño espera Florentino Pérez a pagar esa cláusula de 90 millones por Vitinha, en el caso de que la haya, la verdad, porque todavía no se ha confirmado ni muchísimo menos. Pero bueno, voy centrándome en el Madrid, porque si no me voy por las ramas. Con todo lo que se jugaba Xabi Alonso, pues Mbappé le volvió a sacar las castañas del fuego con un golazo, en la que viene de una recuperación de Rodrigo con Arda Güler, sobre todo la recuperación de Rodrigo, que la hace impresionante, de verdad. El compromiso defensivo de Rodrigo y de Bellingham ayer fue increíble. Por eso Rodrigo se fue tocado ayer del partido, porque está tan acostumbrado a jugar estos últimas semanas, estos últimos meses, 20, 30 minutos como muchísimo. Pues claro, no está acostumbrado a jugar 84, 85 minutos. Y ayer se desfondó. También es verdad que se vio a un Madrid contra el City muy, muy cansado, la verdad. No sé si... Pero ya no solo por ciertos jugadores que tienen pocos minutos, sino los propios jugadores en sí. O sea, todos los jugadores en sí se les vio bastante cansados. Se nota muchísimo que este partido, o sea, más vale que se preparen el partido contra el Villarreal bien en la Cerámica, que descansen bien, etcétera, que sé que obviamente tiene el partido de Copa contra el Talavera, que espero y deseo que Xabi Alonso dé oportunidad a los canteranos y que meta a los menos titulares posibles, porque obviamente el partido contra el Villarreal, si lo pierdes, te vas con un bajón moral a un parón navideño fatal, o sea, te vas muy mal a nivel moral, que sé que lo puedes recuperar porque el Barça juega una semana o 2 semanas después del parón, juega el Barça en la Cerámica, pero te irías con 7 puntos de desventaja, porque ahora mismo, de hecho, voy a mirar contra quién juega el Barça esta jornada de Liga, porque ahora mismo no me acuerdo, no tengo puestos los gráficos. Si no recuerdo mal, creo que jugaba el sábado. Perdón, el Madrid jugó contra el Sevilla en el Bernabéu, esto sí me acordaba. Y por cierto, hablando de la jornada de esta semana, el Valencia juega contra el Mallorca el viernes. Ah, no, perdón. Pensaba que el Madrid jugaba contra el Villarreal. Y no, es el Barça quien juega contra el Villarreal. Ostras, pues me he liado completamente. Pues es una gran oportunidad. Ahora que lo veo, pues es una gran oportunidad del Madrid para recortar puntos. Ostras, pues voy a tener que cambiar el discurso totalmente. Pensaba que... tenía en la cabeza, no sé por qué, que el Madrid juega contra el Villarreal esta jornada, pero ostras, es verdad. Ostras, madre mía, tú, qué lapsus he tenido, la verdad, ahora mismo. Pues voy a tener que salir un poco del paso, decir un poco que es una gran oportunidad del Madrid para recortar puntos con el Barça, y el Barça, si gana el Villarreal, pues puede ser un golpe anímico fuerte. Y más teniendo en cuenta que es en la Cerámica, que el Villarreal está siendo, para mí, el tercer mejor equipo de esta competición, por delante del Atlético de Madrid. Lo siento de verdad, pero es mi opinión, la verdad. Y eso que soy anti-villarrealista. O sea, le tengo un odio al Villarreal asqueroso, la verdad. O sea, con todos mis respetos. O sea, sobre todo por la gestión. Porque es muchísimo mejor que la del Valencia y me pilla muy, muy de cerca, la verdad. Como valenciano que soy, pero bueno.
lo que decía, ostras, es que pensaba que, no sé por qué tenía la sensación de que el Madrid juega contra el Villarreal este fin de semana, pero no, es el Barça quien juega contra el Villarreal. Pues yo creo que puede meter algún que otro titular más el Madrid contra el Talavera, aunque aún así que descanse obviamente, porque como digo, el Madrid se le nota mucho el cansancio, se ha notado bastante el cansancio esta semana en el partido contra el City y un poquito menos en el partido contra el Alavés, pero sobre todo en el City estaban reventadísimos, y eso que el Madrid corrió 7 kilómetros menos que el City, que luego lo comentamos, pero qué maldita locura. No sé cuánto llevo de podcast, llevo 35 minutos, bien, voy bastante bien. Eso, el Madrid. La verdad, el partido colectivo, por así decirlo, a nivel defensivo el Madrid estuvo muy bien con todas las bajas que tenía, así que la verdad que chapó por eso y confiando porque no le quedaba más huevos, porque Camavinga estaba lesionado, Carreras y Fran García expulsados. Tuve que confiar en Valdepeñas. Luego, después quitó a Valdepeñas y puso a Valverde de lateral izquierdo. O sea, eso fue un porrazo vamos, así de grande, la verdad. Y luego después, por eso, el partido de Valdepeñas me sorprendió bastante. Sí que es verdad que en el gol del Alavés es una concatenación de errores de muchos jugadores del Madrid. Primero Bellingham porque se olvida de la marca de Carlos Vicente. En el desmarque no le sigue. Se lo deja a los defensas. Segundo porque Valdepeñas intenta hacer la trampa del fuera de juego. Y tercero porque Rüdiger, que es el que creo que estaba más cerca, no le sigue. No le sigue tanto la trampa del fuera de juego como a Carlos Vicente, que el control es perfecto, la verdad. Yo no sé, Griezmann y Carlos Vicente le poseyó el espíritu de Dennis Bergkamp en esos controles. Y la definición, buenísima. Eso sí, para meter un gol a Courtois, madre mía, porque Courtois va a sonar raro lo que voy a decir, pero es que puede tener muchos argumentos para considerarse el mejor portero de la historia. Os lo digo de verdad, O sea, y ayer domingo se volvió a ver que Courtois es importantísimo. O sea, es incluso más importante que Mbappé. Porque minuto 47, última jugada de la primera parte. Falta lateral del Alavés, que pega un centro. Está todo embotellado ahí la defensa del Madrid, el ataque del Alavés. Le cae el rebote a no sé quién era, creo que era a Boyé, y le pega un paradón Courtois con la cara, que es impresionante, de verdad. O sea, una parada como si fuera de un portero de balonmano, porque tiene unos brazacos de la hostia y tiene una envergadura de la hostia, tío, que es que te lo para con todo, con la cara, con el cuerpo, con los brazos, hasta con el nabo. ¿Qué cojones, tío? O sea, es que es increíble, de verdad, o sea. Y yo creo que, o sea, Courtois tiene merecimientos para ser tanto el mejor portero de la historia del Madrid, teniendo al lado a Casillas, o sea, imagínate, y como el mejor portero de la historia, porque en esta generación, desde que vino al Madrid y desde que ya lo demostró en el Chelsea, es que desde que lo demostró en ese Mundial de 2018 que fue Guante de Oro, no ha habido nadie que le haya hecho sombra. Y me vas a decir los argentinos, no, el Dibu Martínez 2022. Luego el Dibu un añito y a chuparla, la verdad. Ahí está en el Aston Villa, que sé que el Aston Villa va tercero, pero el Aston Villa, se quería ir, y se quería ir el Dibu del Aston Villa y nadie lo quiso. Así que demostremos un poco que respetemos los rangos, por así decirlo. Y Courtois, obviamente, está, o sea, con 33, 34 años, no sé cuántos años tiene Courtois exactamente, con una lesión de cruzado, que eso te mata. Ya hemos visto Militao, que ya es reticente a las lesiones, que va a estar 4 o 5 meses no, 2-3 meses de baja. Al final se redujo, es verdad que me acaba de venir a la mente la noticia que se podía reducir esa lesión a 2-3 meses. Poquito arriesgado, la verdad. Y con el acostumbrarse a Madrid, que él ha dicho en entrevistas que le costó, y que gracias al buen vestuario y también sobre todo a la pandemia, los streamings que hizo por Twitch con Ibai y con todos estos streamers, pues le ayudó bastante a recibir bastante cariño por parte de los españoles.
Por eso lo ha ayudado para ser, desde 2018, el mejor portero del mundo. Y no hay discusión alguna, de verdad. Desde que hizo esa parada a Neymar en el Mundial de Rusia 2018, es el mejor portero del mundo. Lo digo de verdad. Son 7 años, o sea, el Dibu 2022, 7 años, aunque bueno, 2022 realmente por el Mundial de Qatar, pero la exhibición que hace Courtois en esa final y en esa Champions, para mí tiene más mérito que la del Mundial que el Mundial de Dibu. Pero bueno, se lo quisieron dar al pecho frío ese, que tiene la cara de pez, la involución humana esa. Pero bueno, ahí yo no lo voy a discutir, es France Football, no tiene ningún criterio, básicamente. Pero bueno, cerrando ya tema Madrid, Mbappé y Courtois son las claves de este Madrid. Aunque sí que es verdad que Vinicius, antes de esa asistencia que le pone a Rodrigo, el partido de Vinicius perdió prácticamente todo lo que tocó. Todo lo que tocó prácticamente lo perdió. Porque le hicieron muy bien las dobles ayudas. Tenaglia, la verdad, pareció Conor Bradley. O sea, Conor Bradley, que está lesionado, por cierto, que se ha secado a Vinicius en varias ocasiones, en las veces en las que el Liverpool se ha enfrentado al Madrid. Conor Bradley se ha petado a Vinicius y lo ha dejado como un extremo de segunda federación. O sea, de primera o de segunda federación. Y luego Tenaglia lo hizo muy bien. Aún así, el meter Vinicius, fuera coñas, sabe meter cuerpo el cabronazo. Sabe meter cuerpo porque tira a su defensor, creo que era Otto. Y luego el pase que mete buenísimo para Rodrigo, un poquito de tribelita para que no llegue el defensa a taparlo. Y luego, hablando de la polémica, para mí es penalti. Es con un poco, o sea, el contacto hay. ¿Es suficiente para pitar penalti? Yo entiendo que el árbitro, al ver que Vinicius se tira bastante después de recibir el contacto, piense que no hay penalti. Pero para eso tienes el VAR, para que te corrijan. Me sorprende que ni el VAR le avisase, la verdad. Aún así no cambia el resultado porque el Madrid sí que es verdad que cedió la posesión. En cuanto a goles esperados, creo que el Alavés tuvo un poquito más. Entonces, ¿lo más justo hubiese sido un empate? Yo creo que sí, la verdad. Yo creo que sí. Y no lo digo por ser antimadridista ni muchísimo menos. Sí que es verdad que Madrid tuvo más ocasiones que el Alavés. Aunque en grandes ocasiones creo que el Alavés tuvo una más o igual que el Madrid. Por lo tanto, lo que es ocasiones de peligro absoluto, ambos fueron igualados. Posesión más o menos igualada. También en goles esperados creo que tenía 0,12 o 0,15 más el Alavés que el Madrid. O sea que si nos ponemos así justos estadísticamente hablando, el Alavés Madrid tendría que haber acabado en empate. Con lo que hubiese supuesto eso de la destitución de Xabi Alonso, que yo creo que si hubiese empatado ayer el Madrid me hubiese esperado a la tarde hacer el podcast. Os lo digo de verdad. A grabarlo por la tarde porque seguramente los comunicados de destituciones el Madrid los suele hacer por la mañana sobre las 11:30, 12, que es cuando ya termino de grabar el podcast. Entonces me hubiese esperado por la tarde, pero con la victoria del Madrid, Xabi Alonso se libró muchísimo. De hecho, seguramente es una de las partes de la miniatura junto con Rafinha seguramente. Y seguramente le voy a dar un poco de mérito seguramente en esa miniatura a Bea González, a la jugadora de pádel de 21 años, que luego lo comentaré en la sección de tenis. Sin más, ha sido una jornada en la que han habido las destituciones, como he dicho, de Sergio Francisco y de Luis Carrión. Hemos tenido a un Barça más sólido, pero que le costó meter gol tanto contra el Eintracht, tanto contra el Eintracht como contra Osasuna, perdón. El Madrid, que después de la derrota contra el City estaba obligado a ganar contra el Alavés. Y tiene una gran oportunidad este fin de semana, como digo, que lo he corregido. Y gracias a que he visto el calendario de esta jornada. Porque si no os hubiese dicho que el Madrid juega contra el Villarreal y que hubiese perdido puntos, tenía grandes posibilidades de perder puntos, etcétera y todo eso. Pero no, el Madrid tiene una gran oportunidad de irse al parón con 2 o incluso con un punto de desventaja con respecto al FC Barcelona, que ambos, como digo, se estrenan esta semana en la Copa del Rey. Cerramos Liga eSports, vamos allá con la Premier League. Estos han sido los resultados de esta nueva jornada de la mejor liga del mundo. Es mi opinión, obviamente, de la Premier League, por supuestísimo. Y si no, que venga Tebas a decírmelo con datos. Chelsea 2, Everton 0, Liverpool 2, Brighton 0, Burnley 2, Fulham 3, Arsenal 2, Wolves 1, vaya sufrimiento tuve. Crystal Palace 0, City 3, Haaland a lo suyo.
Forest 3, Tottenham 0, West Ham 2, Aston Villa 3, increíble cómo está el Aston Villa, Brentford 1, Leeds 1, y hoy juega el United Bournemouth a las 9 de la noche, y el derby en el Estadio de la Luz, Sunderland 1, Visitantes 0. Luego lo comentamos, lo que pasó en ese partido en el Estadio de la Luz del Sunderland Newcastle. Así que de la clasificación, en la que el Arsenal sigue siendo líder de milagrito con 36 puntos, el City con 34, Aston Villa con 33 le siguen de cerca, y luego hay una gran ventaja con respecto a Chelsea, Crystal Palace, que tienen 28-26 puntos, Liverpool, Sunderland tienen también 26, el United con 25 pero con un partido menos, por lo tanto se puede poner en puestos Champions, luego Everton, Brighton cierran ese top 10, y luego Tottenham, Newcastle, Fulham, Brentford, Bournemouth, que tiene un partido menos, Forest, Leeds, que cierran esa permanencia, y luego West Ham, Burnley y Wolves. Comentando rápidamente, por si no sabéis, hay un derby, hay muchos derbis en Inglaterra, pero uno de los derbis más infravalorados es el Sunderland contra el Newcastle, que gracias a que el Sunderland ha subido a primera, pues la verdad que es un derbi bastante intenso y bastante infravalorado en el mundo del fútbol. Pues ¿qué pasa? Que el Sunderland, que ganó ayer con un golazo en propia puerta de Woltemade, bueno, Woltemade, o como narices se llame ese pavo, si os tenéis ocasión de ver el golazo en propia puerta que se mete Woltemade, una locura. Luego 10 minutos después lo cambiaron, valga la redundancia. Pues en el marcador sacaron una imagen y lo pusieron por Twitter, que el Sunderland en el marcador del videomarcador, que iba 1-0 en el 70 o algo así, ponía Sunderland 1, Visitors, o sea, visitantes 0. Y es que el Sunderland, por tener esa gran rivalidad con el Newcastle, tiene terminante prohibido poner el nombre de su rival en el videomarcador, cosa que me hizo muchísima gracia, la verdad. Es como, por ejemplo, que si el Valencia, por ejemplo, pusiese Valencia 1, visitantes 0, refiriéndose al Levante. O sea, eso es impresionante. O sea, a nivel marketing es una locura, y a nivel de rivalidad es una daga que te meten ahí en plan de tocapelotas, etcétera. Y la verdad que se podría hacer en España. Por eso Inglaterra nos lleva años luz en España en cuanto a este tipo de ideas. Y me quedé flipando, la verdad. Seguramente en St. James Park, seguramente en el partido de vuelta hagan lo mismo. En la segunda vuelta seguramente hagan lo mismo. Imaginaros que, por ejemplo, el Sunderland gana contra el Newcastle en St. James Park en el partido de la segunda vuelta, cuando sea, y ponga, por ejemplo, Newcastle 1, visitantes 2, y que te ganen los visitantes. O sea, es que es increíble, la verdad. O sea, la Premier está a años luz de... O sea, la Liga está a años luz de la Premier League. Es una maldita locura. El Arsenal sufrí como un verdadero cabronazo, porque los 3 goles que se metieron en el partido fueron obra del Wolverhampton. Sí, 2 goles en propia puerta metió el Wolverhampton. Y el gol también del Wolverhampton lo hizo el propio Wolverhampton, valga la redundancia. Después de perder la semana pasada, creo que fue la semana pasada que perdiste contra el Aston Villa, después de de dar muy buenas sensaciones contra el Brujas, pero tener esas dudas en la Premier, has salvado los muebles que flipas. Y voy a volver a revisar contra quién juega el Arsenal esta jornada de Premier League, porque tengo ganas de verlo. El domingo hay un Aston Villa-Manchester United que puede ser bastante interesante. Hay un Tottenham-Liverpool y hay un Everton-Arsenal. Que no se confíe que el Goodison suele ser... Bueno, el Goodison, porque bueno, no creo que ahora no juegan en el Goodison Park, pero el Everton está ahí, está a 4 puntos de la Champions. La semana pasada estaba sexto, estaba por delante incluso de su máximo rival, que es el Liverpool. O sea, que tenga cuidado. Puede sacar tajada de ello si el Tottenham le hace un empate al Liverpool, si el Aston Villa se deja puntos contra el United. O sea, puede sacar tajada de ello, y es un partido no fácil, pero tampoco muy difícil. Aún así, ¿quién iba a decir que el Wolverhampton, colista y que seguramente haga una de las peores temporadas de la historia de la Premier League y que descienda, valga la redundancia, a segunda división, le haya competido de tú a tú al Arsenal? Pero como comentaremos en el tema de la Bundesliga ahora, y os hago un poco de spoiler, el Mainz le sacó un empate en el Allianz Arena al Bayern, y el Mainz iba último, así que no sé qué le han dado de comer a los
a los colistas tanto de la Premier como de la Bundesliga, pero les ha puesto difíciles a los líderes de esas respectivas ligas. Ya que lo he mencionado, vamos allá con los resultados de la Bundesliga. Unión Berlín 3, Leipzig 1, Frankfurt 1, Augsburgo 0, Mönchengladbach 1, Wolfsburgo 3, San Pauli 2, Heidenheim 1, Hoffenheim 4, Hamburgo 1, Bayer Leverkusen 2, Colonia 0, vaya golazo, Terrier por cierto de Escorpión, Bayer 2, Main 2, como he dicho, Werder Bremen 0, Stuttgart 4 y luego Friburgo 1, Dortmund 1 como partido más interesante de la jornada. Así que la clasificación en la que el Bayer saca tajada porque el Leipzig perdió y se distancia a 9 puntos, 38 el Bayer, 29 el Leipzig, 29 el Dortmund, 26 Leverkusen, 26 el Hoffenheim. No se está hablando mucho de la temporada del Español, pero poco del Hoffenheim. 25 Stuttgart, 24 Frankfurt y luego hay una gran ventaja entre Unión Berlín y Friburgo que cierran ese top 9, con Colonia, Gladbach, Werder Bremen, Wolfsburgo, Hamburgo, Augsburgo, San Pauli que sería playoff de segunda división y luego Heidenheim y Mainz. Cerrando ya Premier League y Bundesliga, vamos allá con la serie en la que ha habido cambio de líder. Cada jornada que pasa hay cambio de líder todo el rato. Lecce 1, Pisa 0, Torino 1, Cremonese 0, Parma 0, Lazio 1, y eso que acabaron con 9 jugadores la Lazio, si no recuerdo mal. Atalanta 2, Cagliari 1, Milan 2, Sassuolo 0, pierde el liderato el Milan. Udinese 1, Nápoles 0, derrota muy dolorosa para el Nápoles, que hace una semana negrísima tras perder en Champions también. Fiorentina 1, Hellas Verona 2, no carbura la Fiore, tiene mala pinta. Génova 1, Inter 2, y luego Bolonia 0, Juventus 1, y hoy que juega la Roma contra el Como, gran partido la verdad. Puede ser que me lo ponga la verdad ese partido, Roma-Como a las 9 menos cuarto, así queda la clasificación, la que el Inter es el nuevo líder con 33 puntitos, ¿cómo? Repíteme ese numerín, bueno, espero que sea así en Australia. Milan segundo con 32, Nápoles con 31, la Roma con 27 pero con un partido menos. Si gana el Como se pondrán los 4 primeros en 3 puntitos. Juventus que se pone quinto, Bolonia sexto, el Como si gana la Roma se mete cuarto o quinto con 27 puntitos. Luego la Lazio, el Sassuolo, Udinese cierran ese top 10 y luego Cremonese, Atalanta, Torino, Lecce, Cagliari, Génova, Parma, que irían esa permanencia, y luego Verona, Pisa y Fiorentina, que jugarían que jugarían a segunda división. Perdón por el lapsus que he tenido, pero es que se me ha olvidado poner la liga Hypermotion. O sea, ahora termino con la League One. Perdón por los aficionados de segunda división. Vamos con la League One muy rápidamente porque no me he visto ningún partido. Así que vamos a ello con la League One y me centro un poquito en la Hypermotion. Estos han sido los resultados. Angers 1, Angers 4, perdón, Nantes 1 en la goleada de la jornada. Stade Rennes 3, Stade Brestois 1, Metz 2, PSG 3, se libró que flipas el PSG, París FC 0, Toulouse 3, Lyon 1, Le Havre 0, Estrasburgo 0, Lorient 0, Lens 2, Niza 0, Auxerre 3, Lille 4 en el partidazo de la jornada, el partido loco de la jornada, y Marsella 1, Mónaco 0. Así que la clasificación en la que el Lens sigue siendo líder, pero entre el primero y el cuarto hay 2 puntos de diferencia, PSG con 33, Marsella con 32 y Lille con 32. Luego hay una pequeña ventaja entre Lyon, Rennes, Estrasburgo, Toulouse, Mónaco, que cierran ese top 9, y luego Angers, Brest, Lorient, Niza, París, Le Havre, Auxerre, y Nantes y Metz. Auxerre, Nantes y Metz irían a segunda división. Vamos allá con la Hypermotion, que se me ha ido totalmente la pinza, la verdad, y luego comentamos un poquito la Champions League. Así termino un poco la sección de fútbol, porque baloncesto no voy a hablar casi nada y motor no voy a hablar casi nada, y me centraré seguramente en el tenis, en este caso en el pádel. Estos son los resultados de la Hypermotion. Cultural Leonesa 0, Huesca 2, Córdoba 0, Eibar 0, Sporting 1, Granada 0. Esperemos que el Valencia gane esta jornada de Copa del Rey contra el Sporting. Valladolid 0, Andorra 1, Racing 1, Leganés 1, Deportivo 0, Real Sociedad B 3. ¿Qué coño ha pasado ahí? Luego lo comentamos. Zaragoza 1, Cádiz 2, Albacete 1, Málaga 3, Ceuta 1, Las Palmas 1, y hoy juega el Castellón contra el Mirandés a las 8:30, y luego Almería 1, Burgos 2. Y así queda la clasificación en la que el Racing sigue siendo líder, que saca tajada pese al empate. Pese a su empate, saca tajada de las derrotas de Depor y Almería, con 32 puntos que tienen ambos, el Racing con 36, luego Las Palmas con 31, Castellón 28 puntos pero con un partido menos y se puede meter en la pelea perfectamente por el playoff, Burgos con 28 puntitos que cierra ese playoff de ascenso,
Luego Sporting, Cádiz, Ceuta, Valladolid y Málaga. Málaga 11º, se cierran ese top 11 que están ahí al acecho. Pero luego Córdoba, Cultural Leonesa tiene 23 puntos también como el Málaga. El Albacete, Huesca tiene 22. Andorra, Real Sociedad B tiene 21. El Leganés con 20. Granada con 20. Eibar 18, Mirandés 16, Zaragoza 16. O sea, imaginaros lo apretado que está la Hypermotion, que el Granada, antes de empezar esta jornada, iba al puesto número 13, o el 13 o el 14, estaba fuera del descenso. Pues lo ha acabado, pues esta jornada con su derrota, ha acabado en descenso. Ha acabado esta jornada en descenso. O sea, qué maldita locura, la verdad, 20 puntitos. Por lo tanto, esta Hypermotion no tiene absolutamente nada de sentido, como es que no tiene sentido lo que le pasó al Depor. O sea, ¿en qué momento? Esto es la definición de la hipertensiones. El Depor, súper fuerte en casa. La Real Sociedad B, que llevaba 0 puntos de 24 posibles fuera de casa, le mete 3 goles, portería 0 en Riazor y a chuparla, venga. O sea, qué barbaridad, Dios mío. Esto es la definición de la hipertensión, de verdad. Es impresionante, la verdad. Pero bueno, me alegro por el Sporting de que esté ahí, la verdad, porque empezó bastante mal. Seguramente estén contentos los aficionados de Gijón por la destitución de Carrión, luego la anterior destitución de Paunovic y todo lo que pasó, porque no lo he comentado también, lo que pasó en el nada más salir de la ciudad deportiva al recoger sus coches los jugadores del Oviedo, con el cabreo que hubo de los aficionados, de esa goleada del Sevilla al Oviedo. Y el último partido, como digo, de Carrión, que hasta que fue destituido con el Oviedo, llevaba 17 partidos jugados, entrenados en la liga, porque ya entrenó a Las Palmas un poquito. Su balance es de 0 victorias, 7 empates, 10 derrotas. O sea, ¿en qué momento vas a contratar a alguien que lleva 0 victorias en la liga? Cuando habías conseguido 2 victorias con Paunovic, pero bueno, no voy a hurgar en la liga porque he tenido compañeros este año en el máster que son del Oviedo, entonces no voy a hurgar en la herida con respecto a ello. Cerramos la Hypermotion, vamos allá con la Champions, en la que hay que hablar de la Champions. Sobre todo de los partidos, como digo, del Barça-Frankfurt, del PSV Atlético y del Real Madrid-Manchester City. Estos fueron los resultados del martes. Kairat Almaty 0, Olympiacos 1, Bayern de Múnich 3, Sporting de Lisboa 1, Atalanta 2, Chelsea 1, semana negrísima del Chelsea tras la derrota la semana anterior. Mónaco 1, Galatasaray 0, San Gilloa 2, Marsella 3, partidazo ese, la verdad. Como el partidazo 2-3 también PSV Atlético de Madrid. Barça 2, Frankfurt 1, Tottenham 3, Slavia de Praga 0. Y luego Inter 0, Liverpool 1. El penalti que le pitan a McAllister, la verdad, hace honor a lo argentino que es. Vaya pedazo de piscinazo. Villarreal 2, Copenhague 3. Estos ya son los partidos del miércoles. Lamentable el Villarreal. Karabakh 2, Ajax 1. Primera victoria del Ajax. Bayer Leverkusen 2, Newcastle 2, buen partido fue ese. Benfica 2, Nápoles 0, semana negrísima del Nápoles, tras la derrota también contra el Udinese. Brujas 0, Arsenal 3, vaya golazo metió Madueke y Martinelli. Athletic Club 0, PSG 0, qué salvadas de Unai Simón. Juventus 2, Pafos 0, Dortmund 2, Bodo Glimt 2, vaya pechada del Dortmund. Y Real Madrid 1, Manchester City 2, y así queda la clasificación en la que el Arsenal 18 puntitos y si gana o empata la semana que viene ya está confirmado su presencia entre los 8 mejores de la Champions League. Bayern con 15, PSG y City con 13 y Atalanta también con 13, Inter con 12, Real Madrid con 12 y Atlético con 12 cierran ese top 8, aunque está el Liverpool con 12, el Dortmund y el Tottenham con 11, luego el Newcastle con 10, Chelsea con 10, Sporting, Barça con 10 puntitos también, y luego Marsella, Juventus, Galatasaray, Mónaco, Leverkusen, PSV, Karabakh, Nápoles y Copenhague cierran ese top 24. Y luego Benfica, que con esas 2 victorias seguidas de Mourinho se mete ahí en la pelea por el top 24. Pafos, San Gilloa, Athletic Club, Olympiacos, Frankfurt, Brujas, Bodo, Slavia, Ajax, Villarreal y Kairat Almaty, que como he dicho anteriormente, el Villarreal a la espera de un milagro está ya prácticamente eliminado al 99,9% de la Champions League. Pues para cerrar esta sección de fútbol vamos a comentar lo que fue muy rápidamente el PSV Atlético de Madrid. Yo ya cuando vi que el PSV se ponía por delante y que tuvo ocasiones que flipas para ponerse 2-3-0 y la cagada que hace Molina de
de levantar la mano así de manera automática cuando se ve claramente que Drew Wesh, que vaya pedazo de pepino que es, qué rápido que es Drew Wesh, por cierto es del 2002 como yo, no sé, con el partido que había hecho Molina esos primeros minutos, que era lamentable, que Drew Wesh le estaba comiendo la tostada, una maldita locura, vamos, yo digo, bueno, el Atleti cae goleado, te lo digo de verdad, el Atleti cae goleado, pero al final el PSV se notaba que es un equipo que se le han ido veteranos como Luke de Jong y como algunas personas, algunas otras más personas. Ha venido gente joven y la inexperiencia se paga cara. Robo de Juliano, gol de Julián. El segundo, y también a las contras, también el Atlético se mantuvo ahí muy, muy firme también en defensa. Y a las contras mató al PSV, o sea, hizo lo que el PSV hizo en la primera parte, los primeros 30 minutos, lo hizo el Atlético en la segunda. Y la verdad que en estos le tengo que dar la razón un poco al Cholo. Porque el Cholo, con el 1-2, sabemos lo acostumbrados que ya no solo los aficionados del Atlético de Madrid, sino los aficionados al fútbol, sabemos que hace catenacho, autobús y no me marca nadie. Pero claro, no tiene a Godín, Felipe Luis, Juanfran y Miranda barra del Alderweider barra Jiménez barra no sé quién. No tiene esa defensa tan sólida. Ahora tiene una peor defensa y con más carencias, por así decirlo. Entonces, me sorprendió mucho que el Cholo fuera por el partido, que era realmente era lo que pedía el partido. O sea, que lo vio bien el Cholo, porque si se hubiese quedado atrás, el PSV le remonta perfectamente. De hecho, la cagada en ese segundo gol en el córner es monumental. Luego, Perisic, con 10 minutos que tuvo, generó más peligro que cualquier atacante del Atlético de Madrid en ese periodo de tiempo, desde el 75 hasta el 90, que fueron 10-15 minutos, porque hace la asistencia en el segundo gol. No sé, me acuerdo ahora mismo quién era el que marcó el segundo gol, porque, como digo, fue el martes de la semana pasada y no me suelo apuntar las cosas. Pero luego el centro que pega Perisic a Armando Obispo, que yo no sé qué coño hace, está para embaucarla en la portería y creo que es zurdo y le pega con la derecha, pero vamos, era una ocasión clarísima. Aún así el Atlético, que no se confíe, porque en enero tiene solamente la última jornada es contra el Bodo, que obviamente yo creo que debería ganarle, aunque eso pensaba yo con el Dortmund. Y el Dortmund pecheó como cabronazos. Y este empate contra el Bodo no depende de sí mismo para llegar al top 8. Así que tenga cuidado. El Bodo sí que obviamente ya está prácticamente eliminado de la Champions. Pero que tenga cuidado el Atlético. Porque recordemos el Unión Saint-Gilloise, que le peleó bastante ese partido en el Metropolitano. Y luego el importante, el que tiene que ganar sí o sí, y el que yo pienso o pensaba antes del partido contra el PSV que se iba a perder, tanto el partido de Galatasaray como el partido de PSV. Yo pensaba que esos dos lo iban a perder perfectamente, la verdad. Es más, yo pensaba que el PSV les iba a golear, pero la verdad, chapó, chitón chapó, como suelo decir. Y luego, con esa victoria del Atleti, tengo más confianza para que puedan sacar un resultado positivo de Turquía. Aún así, creo que el Galatasaray también tiene posibilidades, si no recuerdo mal, de llegar al top 8. Lo tiene complicado, está a 3 puntos. Mira, si de hecho el Galatasaray gana al Atlético, tiene 12 puntos. Pero puede que el Atlético saque un resultado positivo. Puede que una victoria no, pero puede que un empate sí. Aunque teniendo en cuenta que es Turquía, o ganas o pierdes. Creo que no suele haber muchos empates allí por Turquía. Luego el Barça también lo hemos comentado un poquito también con el tema de los Osasuna. El Frankfurt tuvo una ocasión, la aprovechó y se encerró muy bien y contuvo muy bien a Pedri, estuvieron muy encima de Pedri, pero sí que es verdad que el Barça cuando las tuvo. Ahora mismo no me acuerdo de los goles porque, insisto, era el martes de la semana pasada y realmente yo ni me acuerdo de lo que comí ayer, os lo digo de verdad. Tengo esa memoria tan selectiva tengo memoria selectiva para ciertas cosas.
para unas cosas y memoria poco menos selectiva para otras cosas. Y siendo la semana pasada, pues podría haberme apuntado un poquito por lo menos de quién fueron los goles. De hecho, lo voy a mirar ahora mismo con vosotros. Lo voy a mirar con vosotros. ¿Quién narices metió los goles de los partidos de la Champions? Porque ahora mismo, os lo digo de verdad, no me acuerdo de absolutamente nada, de verdad. Sé que Soboslai metió... Ah, es verdad, el doblete de Koundé, es verdad. Ahora que me ha venido a la cabeza. El centro que pega Rashford para Koundé es increíble. Luego el remate de Koundé también en el segundo gol, con el centro de Lamine, que era dificilísimo de cabecear. Impresionante. Me ha venido ya a la cabeza el doblete o sea, el doblete de Koundé. O sea, ya cuando he visto el doblete de Koundé, me ha venido a la cabeza el flash de cómo fueron los goles. El centro de Rashford en el primer gol es una delicia, la verdad. Rashford en Liga lo está haciendo mal, digamos, pero en Champions está siendo el mejor. En cuanto a aportación de goles, está siendo el mejor, la verdad. Me está sorprendiendo bastante Rashford, aunque seguramente, según las últimas informaciones, seguramente el Barça no pague la cláusula ni nada, no negocien con Rashford para que se lo queden ya de forma definitoria, porque como sabéis, está cedido aquí en el Barça por parte del Manchester United. Luego, cerrando ya, vamos a hablar un poquito del Madrid. Después de la sonrojante derrota contra el Celta, la que me dio esos vídeos, me dieron un puñado de visitas. Pues teniendo en cuenta que el City venía muy bien, yo pensaba sinceramente que el Madrid, lo dije la semana pasada, Cortés aparte, porque pensaba que el Madrid, o sea, Cortés aparte dentro de los vídeos de redes sociales, pero lo tenéis en el podcast. En el podcast de la semana pasada, que yo pensaba que el Madrid iba a ponerse las pilas e iba a ganar al City. Lo primero se cumplió, lo segundo no. Y sinceramente, yo pensaba, o sea, yo tenía la corazonada porque sé que en Europa se centran más el Madrid, tienen más respeto los jugadores por su escudo, etcétera, por lo que han hecho el Madrid en Europa. Pero también tenía un poco de reticencia y pensaba que era más demagogia las declaraciones de Tchouaméni y las declaraciones de Asensio post partido de ese partido contra el City. Y yo pensaba que era demagogia, porque yo pensaba, después de la que tuvieron contra el Celta en el Bernabéu, yo ya sabía que el Madrid iba a pitar. Pero no pensaba que iba a pitar tanto, la verdad. De hecho, me duele decirlo porque odio a esta persona. Es un poco muy personaje, la verdad. Pero estoy de acuerdo con lo que dijo José Luis Sánchez en el Chiringuito hace un par de... la semana pasada. Que era que el Bernabéu pita pocas veces. Pero cuando pita, casi nunca se equivoca. Pitaron a Tchouaméni. Cuando las actuaciones de Tchouaméni, tanto de pivote como de central, fueron deleznables. Y Tchouaméni ahora mismo es importantísimo para este Madrid. Es el relevo de Casemiro. El Madrid pitó a Vinicius de una forma escandalosa, la verdad. De hecho, ahora mismo está más criticado más criticado que nunca, la verdad. Desde que no sabía tirar en 2019-2020, cuando vino al Madrid, está más criticado que nunca. Sí que es verdad que lo ha podido maquillar con la asistencia, pero con la asistencia de este fin de semana contra el Alavés. Pero viendo el partido de Vinicius, deja mucho que desear. Aún así, en compromiso defensivo estuvo un pelín mejor, la verdad, Vinicius. Aunque también Vinicius, en el partido contra el City, no puedo decir lo mismo, porque en el partido del City fue el único seguramente que no presionó tanto como es debido. Las decisiones que tomó Vinicius en los últimos pases y en el tiro en ese partido contra el City fueron muy pero que muy malos. Y un tío que quiere cobrar 30 millones netos al año no puede hacer este tipo de actuaciones. ¿Lo ha podido maquillar en este partido contra el Alavés? Sí, pero en cuanto a en su semana de Champions contra el City, fin de semana contra el Alavés, es un suspenso de manual. Sobre todo el partido contra el City, en los primeros 45-50 minutos contra el Alavés, antes de esa asistencia en el 75-80, que ya empieza a mejorar poquito a poquito. Sin más, a ver, el Madrid, que jugó sorprendentemente bastante bien, lo cual es positivo, pero también negativo, porque positivo en el sentido de que
cuando quiere, yo lo dije en la semana pasada, que cuando este equipo quiere, puede, pero si esta ha sido una gran versión del Madrid en esta temporada y el City te ha ganado con una versión bastante pobre, no me quiero ni imaginar si el Madrid hubiese ido andando y el City hubiera sido el de 2023, los fantasmas de Vietnam del 2-6 hubiesen aparecido, vamos, al 99,9%. Menos mal que se pusieron las pilas y compitieron. Xabi Alonso, la verdad, lo supo gestionar bien. Sí que fue un partido de locura para mí, lo vi un poquito de locura porque metió a Endrick, metió a Brahim, metió a todos los atacantes. El único error que le achaco a Xabi Alonso en ese partido, luego el resto, el 98% de culpa de esa derrota fueron los jugadores. El 2% fue de Xabi Alonso. El único error que tuvo Xabi Alonso es quitar a Gonzalo en el 57. ¿Por qué lo digo? Porque la que tiene Endrick, la que tiene Vinicius de cabeza, la que tiene Vinicius también un poco de medio chilena, esas Gonzalo te la pueden meter. Una de esas tres te la puede meter, sobre todo la que tiene Endrick de cabeza que se va al larguero. Entonces, claro, eso fue un error de Xabi Alonso que aún así sigue teniéndole un poquito de miedo a cambiar a ciertos jugadores, sobre todo en instancias que no sean 88, 89 como ayer Vinicius, que se cambió por Mastantuono, que perfectamente podría haber sido expulsado por las declaraciones que hubo, que cuando le cambiaron de ese penalti que no le pitaron, en plan, era clarísimo. Pues podrían haberte expulsado perfectamente por haberte quejado al árbitro, y si lo hubiese visto el cuarto árbitro, lo hubiese avisado al árbitro, te hubiera sacado la segunda amarilla, porque recordemos que tenías amarilla. Entonces, por eso, o sea, básicamente. Pero ya cerrando tema Madrid-City, el Madrid jugó bien, la verdad. Jugó muchísimo mejor, obviamente, que contra el Celta. Sobre todo por tema actitud, o sea, lo cual es muy lamentable que el Madrid esté celebrando que los jugadores hayan corrido. Es muy lamentable. Pero es que es este Madrid, o sea, el Madrid de este año es eso. Que cuando quieren, pueden, la verdad. Pueden plantar cara a cualquier equipo. También te digo, si han jugado lo que he dicho antes, si ha jugado muy bien, relativamente bien el Madrid, y se fueron perdiendo al descanso por 2 errores contra un City que no fue lo de estas últimas semanas, no me quiero ni imaginar el City cuando le metió 3 al Sunderland, cuando le metió 3 al Crystal Palace. Hubiese sido un 0-4 en el Bernabéu perfectamente si el City hubiese hecho el partido de su vida. Sí que es verdad que Guardiola es un poco cagao, la verdad, porque sabe que por experiencias pasadas, que el Madrid se crece en la locura. Entonces, claro, quería controlar más de lo debido el partido, y por eso ese partido de encerrar un poquito al City, de encerrarse un poquito, pero es también lo que esto es parte del juego. Tampoco te digo de encerrarse en 90 minutos como hizo el Madrid contra el City cuando ganó la Champions en 2024, que era precisamente la única forma de ganarles. Pero el Madrid acorraló al City en esos últimos minutos, que era necesario, la verdad, porque debían mantener ese resultado porque les valía básicamente. Y aguantaron a pesar del larguero de Endrick y todo eso, básicamente. Así que eso, el Madrid dio brotes verdes a pesar de mi reticencia, de ese abrazo de Rodrigo, de ese abrazo de Vinicius, de las declaraciones de Tchouaméni y de Asensio de que tienen que mejorar en actitud, etcétera. Gracias a Dios de que me han cambiado un poco el pensamiento y de que parece que van en serio y puede que vayan en serio. Y puede ser una semana bastante positiva porque pueden avanzar en Copa del Rey contra el Talavera. Y pueden recortarle puntos al Barça, porque el Barça, como digo, juega en la cerámica. Así que puede ser una semana bastante positiva para el Madrid en esta última jornada de Liga, antes del parón navideño. Cerramos tema fútbol, que me ha ocupado una auténtica barbaridad, pero había que hablar de muchísimas cosas. Vamos allá con el baloncesto muy rápidamente y luego cerramos el podcast con la sección de tenis, en este caso pádel, con las finals de Barcelona, pero antes, sección de baloncesto. Bienvenidos al club. Bueno, como he dicho, toca baloncesto. Vamos a hablar un poquito de la Euroliga y de la Liga Endesa. Vamos a ir súper mega rápido. Estos han sido los resultados
de la Liga Endesa. Unicaja 99, Burgos 91. Le costó que flipas a la Unicaja. Breogán 96, Tenerife 108. Dreamland Gran Canaria, Baskonia se aplazó, como digo, por mal tiempo. Andorra 86, Granada 81. Bilbao 93, Lleida 75. Real Madrid 112, Girona 76. Valencia-Zaragoza fue aplazado por las lluvias, como he comentado. Manresa 62, Barça 89. Y luego Murcia 80, Juventud 77, en el que era el partido de más o menos interesante de la jornada en cuanto a la clasificación, que la tenéis ahora mismo, en la que el Madrid se coloca líder con 9 victorias y 1 derrota, a la espera de lo que haga el Valencia Basket con ese partido, que ya veremos cómo lo encajan ese partido, porque tienen esta semana tienen doble jornada de Euroliga a los equipos de Euroliga, es decir, Madrid, Barça, Valencia y Baskonia. Murcia tercero con 8-2, La Laguna, Tenerife, Juventud y Unicaja con 7-3. Barça, Bilbao 6-4 y 5-5, que irían a playoff de Liga Endesa y a la Copa del Rey, que por cierto, esta semana, si no recuerdo mal, salen los abonos de la Copa del Rey en el Rocha Arena. Obviamente son carísimos y obviamente yo no voy a poder ir. Baskonia con 4-5 con un partido menos. Breogán, Lleida, Girona, Andorra, Gran Canaria, Zaragoza, Manresa cierran esa permanencia, y luego Granada, Burgos, que se irían a LEP Oro o Primera FEB, valga la redundancia. Vamos allá con la Euroliga. Estos han sido los resultados. Maccabi 92, Asvel 84, Milán 96, Panathinaikos 89, Valencia 94, Efes 82, bien ahí el Valencia, París 105, Zalgiris 108, vaya partido de locura, Madrid 94, Baskonia 87 en ese duelo español, Dubái 89, Bayern 88, Mónaco 86, Fenerbahce 92, Virtus Bolonia 74, Hapoel Tel Aviv 79, Partizan 79, Estrella Roja 78 y luego Barcelona 98, Olympiacos 85. Y así queda la clasificación, en la que el Hapoel es el líder en solitario con 11 victorias y 4 derrotas. Le sigue el Valencia Basket y el Barça con 10-5. Luego el Fenerbahce con 9-5 a la espera del partido ese que tiene contra Olympiacos, que no se pudo disputar la semana pasada por el tema de las lluvias. Mónaco, Zalgiris, que irían a playoffs de forma directa con 9-6, pero también están con 9-6 Estrella Roja, Panathinaikos, Real Madrid y Olympiacos, que está 8-6 a la espera de lo que haga ese partido contra el Fenerbahce. Luego Milán, Dubái, Virtus, Partizan, París, Maccabi, Baskonia, Efes, Bayern y Asvel cierran esa clasificación. Comentar muy rápidamente que el único partido que me vi en diferido fue el partido del Barça Olympiacos, en la que destaco dos cosas del Barça. La efectividad que tuvieron en el triple fue espectacular. Clyburn y Panther me parecen unos jugadorazos espectaculares, la verdad. Me parecen impresionantes. Y luego también en ese, porque el Barça se fue ganando de 2-3 puntos al descanso y hace un parcial de 11-12-1 o algo así en ese arranque de la segunda parte, de ese tercer cuarto, en la que destacó muchísimo las contras y destacó esos robos e intensidad defensiva contra el Olympiacos, que sabemos que tiene una intensidad defensiva y tiene unos pivots muy, pero que muy buenos en Milutinov, que vamos, que con Vesely y con Tornike Schengelia tenían que sacarlo de la zona de la pintura, y se lo sacaron bastante bien, y tuvo bastante efectividad tanto Tornike Schengelia como el señor Jan Vesely. Cerramos Euroliga, la verdad que me ha ocupado absolutamente nada, como digo, 4 minutitos, así que cerramos ya baloncesto y cerramos el podcast con el tenis, con la sección de tenis, en este caso con las Premier Padel Finals en Barcelona. Vamos allá. Una imagen para la historia del deporte. Carlos Alcaraz, campeón de Roland Garros. Bueno, como digo, toca sección de tenis, en este caso más el tema de la sección de... Vamos a ir con pádel en las finales en Barcelona. Los ganadores, por si no lo habéis visto, han sido Agus Tapia y Arturo Coello en un auténtico partidazo en la final contra Chingalán, que se coronan 13º título de la temporada y consolidan ese número 1 del mundo, hace valer esa condición de número 1 del mundo. Y hubo sorpresa en el cuadro femenino, en la que Bea González y Claudia Fernández, la pareja número 3 del mundo, se coronaron como campeonas. Antes de hablar de Bea González, que tengo un espacio un poquito para ella. Lo he dicho antes en la introducción. Yo no sé quién ha sido la persona de Red Bull en contratar de nuevo a Lala Alzueta para
para narrar estas finales del pádel, pero gracias de verdad, porque yo sé que el pádel yo me he enganchado más por el tema podcast este año, me he enganchado un poquito más, pero sé que obviamente por clips de redes sociales que me han salido, etcétera, al final tenis pádel son cosas complementarias, no sustitutivas, pues la verdad que es ya por redes sociales, Lalo Alzueta y el pádel siempre han sido un binomio, pese a que Lalo Alzueta también ha sido en el tema, también ha destacado también el tema baloncesto. De hecho, este fin de semana, de hecho es que se me ha olvidado comentarlo por completo en la sección de baloncesto, estaba la Copa NBA, que lo comentaremos la semana que viene, un poquito la Copa NBA, que hay finalista entre los Spurs y los Knicks. El ganador saldrá en la madrugada del martes al miércoles, a las 2:30 de la madrugada, hora española. Pero como digo, Lalo Alzueta lo ha contratado Amazon Prime. De hecho, el sábado por la noche, aquí en España, narró el Knicks contra Orlando Magic, ese partido de semifinales de la Copa NBA en la que ganaron los Knicks. Lo narró, así que ole sus cojones, la verdad, de quien haya contratado a la persona que se ha tenido la brillante idea para bien de contratar a Lalo Alzueta. Porque, como digo, el pádel y Lalo Alzueta es un binomio que lleva desde muchísimo tiempo, desde el World Padel Tour, con todo ello. Y hay clips auténticos. Lalo Alzueta demuestra muy bien lo que significa el pádel, es decir, puntos espectaculares, intensidad, etc. Y como periodista que soy, quiero destacar también a gente que está abajo del radar, que tienen una carrera brillantísima, pero que no se habla tanto en los medios de ellos como los grandes, como Manolo Lama, como Paco González, como Carlos Martínez, ese trío de Carlos Martínez, Julio Maldonado y Michael Robinson, ahora con Álvaro Benito, también con Guille Jiménez, Antonio Daimiel, y anteriormente con Andrés Montes y Antonio Daimiel, con de la Morena en los 90, 80, que reinventó también el tema de los programas de la noche. Josep Pedrerol también. Estos grandes que tienen una gran carrera, se hablan muchísimo de ellos, pero no se habla tanto de, por ejemplo, gente como... Bueno, sí que se habla como Miguel Ángel Román, obviamente ya para los jóvenes, sobre todo en la inclusión de sus comentarios aquí en español en el FIFA, pues sí que se ha hecho más famoso, pero sí que ha irrumpido bastante bien estos últimos años. Adolfo Barbero, para mí, este año ha sido el mejor narrador de fútbol de España y se lo merece muchísimo porque tiene una carrera impresionante. Le han dado prácticamente grandes y muy importantes partidos y se lo merece perfectamente. O sea, y no se habla tanto como ello, como los que he comentado. A nivel jóvenes, Sergio Ferra, me parece un despropósito que esté narrando en segunda división y que gente en primera división que no tiene el nivel, no lo digo por gente en concreto, no voy a decir gente en concreto, pero me parece un despropósito que Sergio Ferra no esté narrando en primera división, me parece un escándalo de verdad. Luego también no me quiero centrar solo en el fútbol. También, bueno, José Sanchís, obviamente, también, que tiene una carrera buenísima, pero que está también bajito, un poquito menos del radar, aunque también es muy, muy famoso. Pero sobre todo quiero mencionar a 3-4 personas que no tienen que ver con el fútbol, han narrado fútbol, pero sus deportes principales no es el fútbol. En primer lugar, y es la persona por la que seguramente empecé periodismo, sobre todo, la verdad, que es el señor Paco Caro. Paco Caro, por si no lo sabéis, narró la Eurocopa el año pasado, en 2024, se hizo bastante famoso, porque narró muy, pero que muy bien esa Eurocopa en Radio Televisión Española, pero los que sabemos de más deportes sabemos que es la voz en España y en los mundiales, en los europeos y en los Juegos Olímpicos del balonmano, y representa muy bien el balonmano, en ese ritmo intenso, parar cuando tenga que parar, hacer los cambios de voz cuando tiene que hacerlos. Yo creo que es una de las personas que más tengo ganas de conocer, la verdad, a Paco Caro, porque tiene que ser un tío de puta madre y tiene una trayectoria que
poca gente, o sea, que no se le aprecia en exceso, o que se le ha apreciado más cuando ha habido fútbol de por medio y ha tenido que narrar, por ejemplo, este año la Eurocopa femenina, cuando narró el año pasado la Eurocopa masculina, ciertos partidos que eran menos importantes. Yo no entiendo cómo narices, no voy a mencionar a la persona, pero espero por favor que le den partidos importantes este año en el Mundial a Paco Caro, porque tengo más ganas de escuchar a Paco Caro que a Juan Carlos Rivero, lo siento muchísimo. Pero Paco Caro me parece espectacular. Luego, a nivel baloncesto también, el mejor narrador para mí que hay en España. Mira que está la Alzueta muy bien en Prime, pero para mí Fran Fermoso me parece un escándalo de narrador. También me he olvidado perdón por el paréntesis, pero también me he olvidado en la radio de Lluís Flaquer, de la cadena SER, el que narra los partidos del Barça. Me parece un escándalo también, o sea, tenemos narradores espectaculares y para la gente que empieza periodismo, tiene más ídolos en los que se puede fijar, más allá de los que he dicho primeramente, como Carlos Martínez, Manola, Anthony Demiel, Guille Jiménez, Andrés Montes, que en paz descanse, también los que he comentado también, esos primeros, José Sanchís, Miguel Ángel Román. Hay muchos y de muchos deportes y que no tienen el reconocimiento que se le merece. Y perdón por desplayarme tanto, pero es que como periodista que soy, las dos personas con las que me gustaría conocer más son a Fran Fermoso y a Paco Caro. Me parecen, creo que fueron las personas por las que ya avanzado en el periodismo, ya avanzado en la carrera de periodismo, descubrí cada vez más y descubrí que tienen el mismo talento, el mismo potencial y no la misma repercusión y la poca repercusión que tienen por narrar deportes que no son tan mayoritarios como el fútbol. Luego también en tenis no ha habido alguien muy destacado, por así decirlo, pero sí que es verdad que en natación hemos tenido en Radio Televisión Española, ahora mismo no me acuerdo cómo se llama el narrador de waterpolo, pero sí que la narradora de natación y natación sincronizada, Julia Luna, que me parece impresionante también como narradora, me parece impresionante. O sea, si tenéis, yo creo que también es un mérito también a nivel femenino, porque a nivel femenino también a las chicas os matamos en exceso por el tema de no tener la voz tan grave, tan intensa, etcétera. Se mata muchísimo a las mujeres en el tema de la narración, y Julia Luna es la excepción que confirma la regla, y de que a nivel natación nos ha dado uno de los momentos más históricos de la historia de España, la verdad, a nivel deportivo, con ese oro de Mireia Belmonte en Río 2016. Y pues eso, básicamente, o sea, por eso, quería destacar un poquito los narradores en España que no tienen esa repercusión, ya sea porque están en radios que no son las líderes o porque narren deportes que no tengan la repercusión que tiene el fútbol. Por eso, narrar un poquito, o sea, darles el mérito que se merecen a Paco Caro, a Fran Fermoso, a Julia Luna. A Adolfo Barbero se le han dado este reconocimiento este año como el mejor narrador para mí de toda España. También, yo que sé, o sea, a Lalo Alzueta también, que es el motivo por el que hago esta reflexión, que en baloncesto lo haces muy bien, pero en el pádel, amigo, de verdad lo haces aún todavía mejor. Y los partidos que narraste, porque no narraste todos, obviamente, narraste la gran mayoría, la mitad un poquito más, demuestran que te echamos muchísimo de menos, la gente sobre todo más antigua de pádel, pero sobre todo la gente nueva te va a echar muchísimo de menos, y esperemos que puedas narrar más partidos, que te incluya Red Bull TV o Movistar en cualquier otra retransmisión, porque se va a disfrutar y muchísimo, la verdad. Así que te lo agradezco muchísimo, la verdad, que hayas aceptado la oferta de Red Bull, porque le has recordado a muchísimos fans del pádel lo que eran esos partidos en el World Padel Tour, etcétera, y que se ha traspasado aquí a las finals de Barcelona. Tapia y Coello, muy rápidamente. El partido de la final contra Chingalán fue un auténtico partidazo, la verdad, sinceramente. Oportunidades de break para ambos. Bajaron un poco. A la que ganaron el primer set, se relajaron un pelín nada más Chingalán. Un pelín nada más.
Y en el primer juego no fue, porque salvaron 4 bolas de rotura. O sea, en el séptimo juego fue, no, perdón, en el sexto juego, si no recuerdo mal. Es que sí, en el sexto juego del segundo set desaprovechó Tapia y Coello 4 bolas de rotura. En el segundo, luego en el siguiente juego de saque de Chingalán, sí que aprovecharon esas bolas o las bolas de break y se fue todo al set de desempate. 7-6. Bueno, es que fue... Perdón, hago ya un poquito de spoiler. En el tercer set iba ganando Tapia Coello 5-4. Habían roto el saque a Chingalán. Chingalán tuvo 3 bolas de break en 2 juegos anteriores del 5-4. Es decir, con 3-2 abajo tuvieron 3 bolas de break. No las aprovecharon. Con 4-3 abajo tuvieron 2 bolas de break. No las aprovecharon. Y en el juego 5-4, que estaban apretando que flipas a Galán a nivel de voleas, tanto Tapia como Coello, se defendía como una locura Galán. Y tuvieron bola de partido, de hecho, para ganar 6-4 y no irse al tiebreak como fue después. Y lo remontan y fuerzan el tiebreak. Qué lástima que se puso 6-1 ese tiebreak, o se puso 5-2, 6-1 o algo así. Sí, se puso 6-1 para Tapia y para Coello. Y tuvieron que hacer un poco de remolque. Aún así se llegaron a poner 6-4. Y si no hubiese fallado ese remate Galán, tras el remate de Coello creo que era, o de Tapia, no sé de quién era, os hubiese ido 6-5 con saque para Tapia o para Coello. Creo que era para Tapia. Después de un 6-1 podría haberse ido un 6-5 con toda la presión que eso se supone, la verdad, de cerrar partidos. Que no habías cerrado en el 5-4, o sea... ¿Hubiese cambiado? Yo creo que sí, ¿eh? Hubiese cambiado por el tema mental de haber desaprovechado ese 5-4 y esa bola de partido que tuvo Tapia y Coello. Aún así, a pesar de la pedazo de temporada que hizo Chingalán, han hecho un pelín mejor temporada Tapia y Coello. Por eso han ganado 13 títulos, número 1 del mundo. Y seguirán siendo la pareja a batir para el año que viene. Luego, comentando un poquito... Me alegro que Stupa y Dineno se volvieran a juntar, porque con ese tercer puesto fue... volvemos a ver a los super pibes bien, la verdad, bien ahí, con una química que tenían antes en esta tercera etapa. Luego Augsburger y LeBron. No voy a hacer mucho caso, voy a confiar en LeBron por una vez, aunque es una de las personas que más detesto en este planeta por lo engreído que es, por la verdad, por lo creído y engreído que es. Voy a confiar un poquito en que en 2026 van a mejorar a Augsburger y LeBron, pero yo es lo que dije hace un par de semanas, es una lucha de 2 egos muy fuertes, la verdad. Y no sé cuánto va a durar esa pareja, pero yo creo, puede ser mi hot take para 2026, que esta pareja, LeBron y Augsburger, no terminan el año de 2026 como pareja. Es mi sensación, la verdad. No lo sé, pero es que, tío, veo unos egos. Augsburger autocatalogándose como el tercer mejor revés de toda la competición, cuando a nivel reveses fue lamentable. Más también el partido de Augsburger y sobre todo Augsburger fallando remates a por doquier y LeBron fallando reveses y derechas por doquier en ese partido contra Stupa y Dineno. No han empezado con muy buen pie esa pareja. Y voy a darles el voto de confianza. Obviamente, ya sabéis que cuando doy votos de confianza a segundas oportunidades, tanto a gente como a deportistas, me la clavan, la verdad. Me la clavan por detrás, la verdad. Así que tengo una corazonada de que no creo que vayan a acabar esta temporada, la verdad. Y cerrando ya tema pádel, voy a hacer la última reflexión de este podcast, que me ha durado ya 1 hora y media y seguramente me dure 1 hora 40, 1 hora 45 minutos. Bea González, por si no lo sabéis, malagueña, 21 años, ha acabado de pareja este último año con Claudia Fernández, que por cierto, esto no lo voy a decir, pero, o sea, la cantidad de jóvenes, de niñas que han debutado este año en el Premier Padel. Andrea Austero con Sofía Araujo, 17 años. Claudia Fernández, 19 años. Y luego, Martina Calvo, 18 años con Alejandra Salazar.
¿Qué cojones es eso, tío? Que son niñas, tío. Y está compitiendo con gente de 30 y pico. O sea, es que es increíble, de verdad. Yo no sé qué le dan de comer a las niñas de hoy, porque son niñas, de verdad. Que les saco 5 o 6 años, tío. Es que es increíble y están compitiendo en finals. O sea, me parece impresionante, de verdad. Y Claudia Fernández, con 19 años, se ha convertido en la jugadora más joven en ganar las finals. Que el anterior récord lo tenía su compañera, Bea González. Ya veremos si su compañera para el año que viene, porque todavía no hay rumores. Lo que sí hay ya oficial es que Ariana Sánchez y Paula José María ya cierran su ciclo de 5 años, que se vio bastante... Fue un fin de semana bastante emotivo a nivel femenino, por la despedida de Ari y de Paula, que lloraron como nunca, sobre todo Ari. A Paula sí que se contuvo un poco, pero Ari, la verdad que no pudo contener las lágrimas. Tanto en rueda de prensa en cuartos de final, como cuando en ese tercer y cuarto puesto, cuando lo ganaron a... Ahora mismo no me acuerdo contra quién ganaron ese tercer y cuarto puesto. ¿Quién ganó? A Sofía Araujo y a Andrea Austero. Le ganó 7-5, 7-6, que fue un partidazo, la verdad, ese tercer y cuarto puesto. Pero eso, o sea, era un fin de semana de muchas emociones. Al igual también que las emociones que tuvo que tener Bea González. Fue una montaña rusa de emociones para Bea González. Porque el mismo día que jugaba el partido de cuartos de final, tuvimos la triste noticia de que falleció su abuelo. Y la verdad, lo veréis en el episodio a final de año, pero yo también he pasado por eso. Y sé lo que se siente pasar por ello. Y la mentalidad que tuvo Bea González de carrilear a Claudia Fernández en cuartos de final, porque el partido de Claudia Fernández en cuartos de final fue bastante malo. De en semifinales, el primer set, petarse, a pesar de lo igualado que fue las semis con Ari y Paula, carrilear a Claudia en ese primer set. Sí que Claudia en el segundo set sí que fue de menos a más, y en el segundo set fue muy, pero que muy buena. Y luego en la final, hacer todo tipo de repertorios espectaculares, la verdad. Hay un Willy, me acuerdo de Bea por debajo, o sea, hay un Willy fuera de la pista que la saca ahí, o sea, la mete dentro de la pista, o sea, una maldita locura, la verdad. Pero ese nivel de mentalidad me hace ya respetarte ya de por vida, como ya no solo como deportista, sino como persona. Porque cualquier persona normal y corriente no hubiese jugado esas finals. Y tú lo jugaste, y tú ganaste, no solo ganaste los cuartos de final, el mismo día que falleció tu abuelo, no solo ganaste las semis, sino que ganaste la final. O sea, desde aquí ya tienes una persona que te va a respetar y que va a ser tu fan a partir de ahora y para siempre, la verdad. De hecho, tengo en pendiente una entrevista que le hizo un canal de pádel, 50 minutos o algo así, que me ha salido un clip por redes sociales en la que su crush es Isco Alarcón. Obviamente malagueña, Isco malagueño. Pero cerrando el tema el respeto que le tengo y en la mentalidad que tiene ya con 21 años, me hace pensar en el proyectazo y en el futuro y el potencial que ya está demostrando Bea, pero que puede convertirse en una de las mejores de la historia del pádel. Con esa mentalidad me recordó muchísimo a la hazaña que hizo Roberto Bautista en 2019 en la Copa Davis, la última Copa Davis que ganó España. Por si no lo sabéis, a principios de esa semana de la Copa Davis, en 2019, Roberto Bautista se tuvo que ir a Castellón porque falleció su padre. Vino el domingo hizo llorar a Rafa, junto con el himno de España, hizo llorar a Rafa, volviendo el domingo para la final y ganando ese primer punto contra Oyer Aliassime y coronándonos como campeón de la Copa Davis a la selección española. Me dio vibes de eso y me dieron te lo juro, o sea, ayer, junto con la narración de Lalo, tenía escalofríos en la espalda, en el cerebro, en el alma, porque yo pienso todo lo que ha tenido que pasar esta niña, porque es una niña, porque tiene 2 años menos que yo esta niña, y de verdad, chapó para Bea González. No sé si le llegará este mensaje, obviamente, ni muchísimo menos. Obviamente sé que va a ir este clip para las redes sociales, pero desde aquí, con la hazaña que has hecho y con la mentalidad que has demostrado en estas finals, tienes ya un fan y un respeto ya
ya no solo por mí, sino por toda la comunidad de pádel, para siempre, la verdad. Obviamente si tienes tus cagadas fuertes, las vamos a decir, pero desde aquí te voy a defender siempre, porque la verdad que te lo mereces muchísimo después de lo que has tenido que pasar. Me he informado un poquito y sé que ha tenido bastantes parejas este último año, que ha habido baile de parejas muchísimo, y acabar esa estabilidad con Claudia Fernández, esa pareja de jóvenes también con energía, etcétera, que es la clave de por qué ganó las semifinales, porque cansaron que flipas a Ari y a Paula con intercambios súper largos, cansándolas mentalmente con iguales todos los malditos juegos. Yo creo que el 90% de todos los juegos de ese partido fueron a iguales y duraron como mínimo 7-8 minutos, o sea, fue un partido impresionante. Pese a ser 6-4, 6-2, creo que duró 2 horas de partido, o más de 2 horas. O sea, fue una maldita locura de esas semifinales. Pero eso, quiero dejar de lado a Claudia Fernández y centrarme en Bea González, porque ha sido la protagonista de estas finals, ya no solo a nivel femenino, sino a nivel femenino, masculino, a nivel del evento, porque la verdad que esa mentalidad me recuerda a la de los grandes de la historia, de verdad, te lo digo de verdad. O sea, cualquier persona del mundo hubiese abandonado, se hubiese centrado en el funeral de sus familiares, etcétera, y todo eso, y no hubiese competido, que era lo mejor. Pero por eso parte de la miniatura y parte del título va por tu abuelo, Bea, porque sé que lo habrás pasado mal esta semana, y es una reivindicación de que has hecho lo que tu abuelo quería que hicieses, y me alegro de que le hayas dedicado esta victoria allá donde esté tu abuelo. Sin más, perdona por hacer esa reflexión que mucha gente le habrá dado los pelos de punta, porque yo obviamente sé lo que es eso. Lo explicaré seguramente, bueno, sí, lo explicaré en el episodio final de año, que será dentro de 2 semanas. Esta semana, la semana que viene, tendremos, como siempre, la liga, cerramos obviamente sección de tenis y sección de motor, ya lo cerramos ya esta última semana, a no ser que Pedro Acosta ya se confirme oficial que firme por Ducati, ya lo veremos, la verdad. Y lo comentaremos, obviamente, si pasa eso, lo comentaremos la semana que viene. Cerramos la sección de tenis 2 semanitas solamente, porque obviamente la abriremos para los torneos de Brisbane, para la predicción del Open de Australia, que tengo unas ganas tremendas. Veremos quién puede derrotar a Sinner en ese Open de Australia, si Sinner consigue la triple corona, algo que Sabalenka no pudo conseguir este último año. Y también hablaremos obviamente de baloncesto, que hay doble jornada de Euroliga. Veremos también, repasaremos quién será el ganador de la Copa NBA, en la que no van a ser los Thunder. Gracias a Dios que no son los Oklahoma City Thunder y que los Spurs han salvado el baloncesto. Aún así, los Thunder van 25-2, o sea, qué maldita locura van los Thunder. Luego hablaremos obviamente, como digo, de Hypermotion, League One, Bundesliga, Serie A. Hablaremos un poquito también de la Copa del Rey, de quiénes son los equipos que pasarán a octavos de final. De hecho, no sé cuándo será el sorteo de octavos de final. Por lo tanto, si es el domingo o si es el lunes muy por la mañana, o si no, pues el martes, ya lo comentaré a la siguiente semana, qué equipos jugarán, cuáles son los enfrentamientos de octavos de final de la Copa del Rey. Yo por aquí me despido, otro episodio más súper mega largo, pero bueno, había que hablar de bastantes cositas. Nos vemos, un saludo y hasta la próxima. Adiós.